1930 se sucedieron 3 gobiernos radicales, el último de ellos interrumpido por un gran golpe de Estado. Durante estos años, uno de los conflictos políticos más relevantes se libró entre los grupos conservadores, alejados del control del Estado debido a la aplicación de la ley Sáenz-Peña, y el radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen. La etapa culminó con el golpe militar, que el 6 de septiembre de 1930 derrocó a Yrigoyen e impulsó al general Uriburu como presidente. Luego de décadas en el poder, los conservadores fueron desalojados democráticamente. En las elecciones de 1916 asumió Hipólito Yrigoyen con el 46% de los votos. El 12 de octubre, rodeado de un notable fervor popular, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia. Comenzaba de ese modo un ciclo de casi 14 años, durante los cuales las principales disposiciones de leyes electorales de 1912 rigieron los comicios en la Argentina. En ese momento, el mundo político se encontraba conformado por la presencia de fuerzas conservadoras, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Radical, el cual se encontraba dividido. El radicalismo era el único partido político preparado para enfrentar los cambios introducidos en 1912. La victoria de Yrigoyen en las elecciones fue relativamente precario. Por esta razón es que tuvo que comenzar su gobierno de una manera muy precaria, ya que en varias provincias aún seguían gobernadas por estas fuerzas opositoras, que si bien habían sido derrotadas, continuaban con una cuota de poder, no solamente en las provincias, sino también en el Senado. El presidente Yrigoyen, para poder lograr el control de las provincias que eran gobernadas por sus opositores, recurrió a las intervenciones federales. Esto, durante su primer gobierno, lo hizo en 19 provincias. Él consideraba que aquellas que no habían sido elegidas mediante la ley Sáenz-Peña no eran democráticas. Es por eso que realizó estas intervenciones para poder recurrir a la transparencia y la democracia. En lo que respecta a la burocracia estatal, durante el gobierno radical hubo un aumento de los roles y de las actividades del Estado y de la sociedad. Durante este tiempo, el gobierno radical aumentó el número de empleados públicos para recompensar la militancia política. Eran numerosas las personas que recurrían a la Casa Rosada con la finalidad de obtener un cargo en la administración pública. Este fenómeno fue llamado el patronazgo. La oposición criticó a Yrigoyen de utilizar los recursos del Estado para su conveniencia. Para alimentar su imagen, y debido a que Yrigoyen era una persona que no le gustaban los discursos en forma popular, llevó adelante una actitud personalizada, donde recibía a su gente en forma personal. En lo que respecta a la política exterior, siempre mantuvo una posición neutral ante la Primera Guerra Mundial, aunque gran parte de la oposición y un gran número de la prensa tenían una cierta inclinación a los países de Inglaterra, Rusia, Francia, Italia y a partir de 1917 de los Estados Unidos. A pesar de su postura conciliadora hacia los reclamos obreros, el presidente Yrigoyen se vio ensombrecido por diversos conflictos sociales durante su gobierno. El presidente Yrigoyen se relacionó directa y permanentemente con las organizaciones sindicales. Las relaciones oscilaron entre la negociación y la represión. En ese momento, el movimiento obrero estaba dividido.
entre socialistas, sindicalistas y anarquistas. Durante la presidencia de Irigoyen se produjo la reforma universitaria en 1918. Se trató de un movimiento de protesta llevado adelante por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El gobierno nacional acogió favorablemente las demandas estudiantiles de la reforma. Un año siguiente, a comienzos de 1919, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar un gran enfrentamiento que por su extrema violencia fue conocido como la Semana Trágica, protagonizado por organizaciones anarquistas. Presionado por los grupos conservadores y por muchos miembros de su propio partido, el presidente se vio obligado a recurrir a la represión. Un grupo de civiles se organizó en la llamada Liga Patriótica Argentina, que no solo estaba compuesta por conservadores, sino también por radicales, además de contar con el apoyo de la policía. Se encargaron de recorrer la ciudad, persiguiendo, golpeando o asesinando a los trabajadores y destruyendo locales sindicales. En 1905, la compañía inglesa La Forestal se instaló en Argentina. Esta empresa explotaba el quebracho y a los trabajadores argentinos que vivían en pésimas condiciones. Por esta razón, a fines de 1920, realizaron una huelga para pedir mejores condiciones laborales y que se respetaran sus derechos. Los trabajadores se enfrentaron a la policía de la compañía, que respondió con violencia. Los obreros eran reprimidos y arrestados por la policía provincial y el ejército, luego despedidos. En 1921, la empresa retomó el control de la situación, sin que los trabajadores hubieran obtenido mejoras en sus condiciones de trabajo. El conflicto social también alcanzó niveles críticos en la Patagonia en 1921. Los sucesos comenzaron cuando los peones de las estancias organizados en sindicatos anarquistas se declararon en huelga ante los estancieros por mejores condiciones laborales. Con respecto a otros aspectos sociales, podemos destacar el acceso masivo a la educación, que por un lado dotaba a los individuos de instrumentos para el ascenso social y además era vista como una marca más de la estabilidad y mejoras sociales. La publicación de diarios y revistas también experimentó una etapa de crecimiento espectacular. Se publicaron ensayos y estudios sobre la realidad social de la Argentina y del mundo, así como una multitud de novelas sentimentales y románticas que atrapan sobre todo al público femenino. El movimiento de renovación del universo literario y estético comenzó a tener incidencia en esta época, con fuerte presencia juvenil. Se caracterizó por la aparición de revistas como Proa, Martín Fierro, las cuales publicaban las ideas u opiniones de escritores extranjeros, registran los sucesos de las luchas sociales o se formaban ateneos para fomentar y difundir la cultura. La radio y el cine se popularizaron de tal forma que no solo fueron un importante negocio para sus empresarios, sino también ayudaron a conformar comportamientos y hábitos de la vida de sectores medios. Mientras la radio conquistaba la intimidad de los hogares argentinos, el cine se transformó en el entretenimiento público por excelencia. Dentro de la cultura y la moda, la misma se hizo eco de los cambios ocurridos en la vida de las mujeres. Durante la segunda década del siglo XX, las mujeres trabajaban y se movilizaban por la ciudad. Estas actividades requerían un vestuario más cómodo. Así, las faldas se acortaron y se abandonó el corsé. Durante la presidencia de Irigoyen se vio afectada por la Gran Guerra que se daba a nivel mundial, lo que hace que caiga el comercio internacional, influyendo también a nuestro país, insertado en el modelo exportador, ya que bajan tanto las importaciones como las exportaciones. Eso lleva a un gran descontento social. La inflación complica la situación económica del país. Los salarios sufrieron una baja importante. Esto ocasionó disconformidad de las masas obreras, como los trabajadores portuarios, ferroviarios y metalúrgicos, provocando distintas huelgas. La postura del presidente fue en un primer momento conciliadora, tratando de ubicar a su gobierno como árbitro ante los conflictos. Su posición
fue criticada por la oposición conservadora. En 1916, con el cambio de gobierno y por lo tanto de la economía, comenzó una lenta recuperación, lo que llevó también a nuevos conflictos sociales. En el primer mandato de Irigoyen no se emprendieron modificaciones estructurales del sistema económico. Durante los gobiernos radicales, la Argentina siguió siendo un país agroexportador, dentro del cual el sector terrateniente permaneció como el mayor beneficiario. Hubo un desarrollo industrial notorio y radicación de empresas extranjeras, como por ejemplo las norteamericanas, sobre todo de empresas de artículos electrónicos, farmacéuticos y neumáticos. La iniciativa más importante y exitosa de los gobiernos radicales fue la campaña de reducir los volúmenes de petróleo comprados a los Estados Unidos y fomentar el desarrollo de la producción local a través de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. Tras la finalización de la Gran Guerra, comenzó un proceso de recuperación económica debido al aumento de las exportaciones agrícolas. En este periodo, la producción ganadera que se había visto favorecida durante la guerra es ahora desplazada por la producción agrícola. En este periodo se consolidó la estancia mixta, una organización productiva que combinaba la cría de ganado con la producción agrícola. Esta estructura buscaba ser flexible para las demandas del mercado que oscilan constantemente. Hacia fines de su primer mandato, Irigoyen, tratando de subsanar esta situación, sancionó la Ley de Arrendamientos. Esta ley respondía a los reclamos de pequeños y medianos productores que se encontraban agrupados en la Federación Agraria Argentina. Durante el gobierno de Irigoyen, el Estado comenzó a participar en algunos sectores de la producción, además de empezar a intervenir como el regulador de la economía. Es por ello que termina su mandato despertando una fuerte oposición de los conservadores, fieles al liberalismo económico y resistencia hacia su reformismo.